antes de adentrarnos en algunos símbolos que ya estuvo haciendo spoiler, Martín me hizo spoiler de lo que íbamos a hablar, me gustaría contarles una historia. Martín les habló de la piedra Rosetta, ¿no? Y de la importancia que tuvo para la egiptología moderna. Champollion es el padre, para algunos autores, de la egiptología moderna. Pero, ¿de dónde viene esa piedra? Es muy interesante esta historia. Porque Egipto no ha fascinado solo a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, sino que a lo largo de la historia ha fascinado al ser humano. El ser humano se ha plantado frente a esas construcciones, frente a esos símbolos, y se ha fascinado. Y es hasta finales del siglo XVIII, principios, que nos parábamos frente a eso y no lo podíamos entender. Esa historia de cómo se descubre la piedra Rosetta es gracias a Napoleón Bonaparte. Sin irme a muchos detalles, en el finales del siglo XVIII, había líos entre Francia e Inglaterra, de esos que hay siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que le propone Napoleón al gobierno francés? Le dice, como los líos siempre eran quien tenía más dominio de colonias, agarra y dice, tenemos que plantarnos en el medio de las colonias entre Europa y las colonias inglesas, la India. Fantástico, dice el gobierno, adelante, Napoleón, vaya. Napoleón no hace solo una campaña militar, que es lo que todos podríamos pensar, sino que va a Egipto con 167 sabios, escritores, especialistas y dibujantes. ¿Qué hacían en una campaña política, me pregunto yo? ¿En una campaña de guerra? No sé. Pero él sabía que se iba a encontrar con algo magnífico, con algo más grande. El trabajo de estos especialistas era registrar todo lo que iban a encontrar. ¿En virtud de qué? De aportarle a las escuelas, a las universidades, a todos los grandes especialistas del momento, esta información. Y es en esta campaña, en el norte de Egipto, que se descubre la piedra Rosetta. Además, esa piedra que después vuelve, es una estela de basalto, que vuelve a las grandes universidades y empieza la corrida de quién iba a entender algo, porque todo muy lindo, todo fantástico, pero todavía no significaba nada. Y es un niño de 12 años que se fascina porque fue a la escuela una de las personas que había estado en las campañas de Napoleón, que les cuenta sobre esto, que hace el objetivo de su vida descifrar esa piedra y poder traducir. Pero como nos decía Martín, el entender quizás en la traducción no significa entender el símbolo, porque un símbolo tiene mucho más que la palabra. Nos transmite una idea.